Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Qué bonito se ve. Qué bonito se ven todos los hermanos. Gloria a Dios. Luli, Dios te bendiga. Me alegro verte. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Pues, como digo Ivonne, como dice la palabra, niño no ser nacido, pero hijo no fue dado. Acuérdense siempre de esa palabra de la Navidad. Nació un niño, pero fue porque fue dado un hijo. Dios envió a su hijo. Gloria a Dios. Pero ese no es el tema de la predicación. Simplemente trayendo la memoria. Gloria a Dios. Quitarme esto. Ok. El tema de la predicación de hoy es la continuidad ministerial aceptando el batón. Continuidad ministerial aceptando el batón. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Colosenses 2:13. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros el deseo y el llamado a servirle en su obra. Dios es quien lo produce en ti, Dios es quien lo produce en mí, Dios es quien lo produce en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar un momentito para pedirle al Señor que nos guíe, nos dirija, y así produzca en nosotros el deseo de poder escuchar su palabra y que su palabra podamos atesorarle en nuestros corazones. Amén. Señor Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, gracias porque niño no fue nacido, pero es porque tú nos enviaste a tu Hijo, Señor, para perdón de nuestros pecados. Mi Dios, pero no solamente para perdón, Señor, sino, mi Dios, para establecer tu iglesia, para ser la cabeza de tu cuerpo, para preparar una novia, mi Dios Padre, que pueda presentársete a ti, Señor, en aquel día, Señor. Padre, por eso te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Y te pedimos, mi Dios Padre, que hables a nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es quien produce en nosotros el deseo y el llamado a servirle en su obra. Ahora, muchas veces apagamos ese deseo que está en nuestros corazones por la conveniencia de las cosas de esta vida. Nos enredamos a veces en las cosas del diario vivir y se nos olvida. Y olvidamos el deseo que Dios puso en nuestro corazón por servir, por ser instrumentos en su obra. Hubo un joven en esta iglesia que nos predicó y me acuerdo que dijo algo similar a esto. Estoy tratando de citarlo, pero no me acuerdo completo si está exacto. Pero decía, sueña en grande, trabaja y esfuérzate para alcanzar ese sueño y confía en Dios que lo hará. Era algo así. Fue nuestro hermano Yadiel, ¿verdad? Que nos decía que teníamos que soñar en grande con lo que Dios quería hacer en nosotros, con lo que podíamos hacer en Dios, con lo que podíamos lograr en Él, y que teníamos que esforzarnos y trabajar
para alcanzarlo, para que ese sueño se hiciese realidad. Pero en todo ese proceso teníamos que confiar en Dios, que Él iba a hacer, Él iba a guiar nuestros pasos. Por tanto, los propósitos de Dios son eternos, pero los nuestros son pasajeros y son efímeros. Cuando Dios pone un sueño, Dios lo pone en su carácter de Dios eterno, conociendo el ayer, el hoy y el mañana. Porque para Dios no hay una cosa como mañana. Él vive en un eterno presente. Todo para Dios, todo lo ve. Lo que pasó, lo que nos está pasando y lo que ha de suceder. Por eso es que existen los profetas. Porque Dios les revela lo que va a suceder. ¿Verdad? Y nuestros propósitos, a diferencia de los de Dios, los propósitos humanos nuestros, pues tienden a ser pasajeros y efímeros. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1, 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, la palabra que sale de la boca de Dios para ti es una palabra que permanece. Es una palabra que tiene un propósito. Es una palabra que tiene una razón de ser. Que no es simplemente como la vida del hombre. Nuestra vida es como la hierba y como la flor. Se seca, se marchita, se cae. Por eso nacemos, crecemos, vivimos y nos llega el momento de la muerte. Porque así es la vida del hombre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, el propósito de Dios con su iglesia es un propósito eterno. Ahora, los líderes somos pasajeros y somos circunstanciales. Los propósitos de Dios con la iglesia son eternos. Para los líderes somos pasajeros. ¿Estamos? Llegará el momento en que no estaremos ejerciendo liderato. Otros tendrán que hacerlo. Amén. Pero la iglesia es eterna. Amén. ¿Tú lo crees? Que esta es la iglesia del Señor y que es eterna. Amén. ¿Estamos aquí? No sé. Ok, estamos. Escucho aplausos y bocina. Gloria a Dios. Porque los propósitos de Dios son eternos. Y el misterio de Dios era la iglesia. El misterio escondido, nunca revelado a ningún profeta. Era la iglesia. Por tanto, todo llamado ministerial tiene un tiempo de comienzo y tiene un tiempo de final, de finalizar. Los llamados no son eternos a los siervos de Dios. La iglesia es eterna. ¿Okay? La iglesia desde que se formó tiene propósito eterno. Y el propósito eterno es la boda del Cordero. Amén. Ese es el propósito eterno de la iglesia. Por tanto, la iglesia va a gozar de la eternidad con Dios, con Jesús. Pero los ministros somos temporeros, somos temporales. Se comienza, se finaliza. Llega un tiempo en que deben finalizar y otros deben tomar el batón para poder seguir los propósitos de Dios en su obra y cumplir con su llamado. Es decir, alguien tiene que llenar este lugar. La razón por la cual nosotros estamos estudiando
las epístolas de Timoteo y de Tito, las epístolas pastorales, es porque nosotros como liderato nos reunimos y entendemos de que hay una urgencia de Dios, de que los hermanos, las nuevas generaciones, nuestros jóvenes adultos, los matrimonios que están, puedan entender y comprender que ellos son la próxima generación a los cuales se les pasará el batón y van a tener que actuar y hacer los propósitos de Dios con una iglesia eterna, entendiendo que ellos también van a ser temporeros, van a tener principio y van a tener fin. Amén. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos primero al Antiguo Testamento, Eliseo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Eliseo? Nos acordamos. Entonces en Primera de Reyes, por allá el capítulo 19, en el verso 19, es el llamado. Es cuando Dios le dice a Elías que él vaya y unja a Eliseo, que Eliseo va a ser quien lo va a suceder a él. Eliseo no sabía nada. Eliseo estaba trabajando en los trabajos de su padre, en su finca, como cualquier israelita. Pero la Biblia no nos revela. Pero sabemos que Dios nos llama a personas que no tienen un corazón que está dispuesto y quiere buscarlo. Por tanto, podemos presumir que Eliseo estaba trabajando en los trabajos de su familia, pero era una persona que le temía a Dios. Y Dios le revela a Elías, porque Elías estaba con ese problema existencial. El problema existencial de que él se había quedado solo como los profetas de Dios. Y Dios le aclara, y Dios le da 3 mensajes. Y uno de ellos fue: vete y un Eliseo, hijo de Jehú, que él te va a suceder. ¿Verdad? Y vemos que Eliseo anduvo con Elías. Él vio los milagros, él escuchó su prédica, él vio su conducta, él vio su testimonio y se fue desarrollando en Eliseo un deseo de querer servirle a Dios como Elías le servía. Tanto es así que cuando Elías va a ser levantado, Eliseo no lo soltaba. Eliseo estaba como la perra German Shepherd mía, que tú te mueves para aquí y ella se mueve detrás de ti. Pues así estaba Eliseo. Elías se movía para acá y le decía: quédate aquí que voy para allá. Y él decía: no, yo voy contigo. Y mira, ahora voy para atrás sitio, quédate. No, yo voy contigo. Y creo que la tercera vez, pues él le dijo: pídeme lo que quiera, porque el Señor me va a quitar. Y Eliseo le dijo: yo quiero tener doble porción de tu espíritu. Y ella le dijo: cosa difícil, pero si me vieras cuando fuere levantado, se te hará hecho. Por tanto, esa parte del andar con Elías produjo en Eliseo un deseo por el Dios de Elías. Un deseo por el Dios de Elías. Tanto es así que cuando Elías es levantado, Eliseo comienza a gritar, ¿verdad? Porque lo ve. Y Eliseo no sabía que tenía la unción. Pero cuando salió con el manto, tocó el río y se dividió. Había recibido la unción. Había recibido el poder. Había sido preparado por Dios para ese ministerio. Otro ejemplo, los discípulos. Sabemos que los discípulos andaron con Cristo. Estuvieron con Él. Tuvieron 3 años
hablando con Jesús, viendo a Jesús, escuchando y siendo enseñados por Jesús, viendo los milagros de Jesús, entendiendo, llegando a entender que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Dios viviente, con la declaración de Pedro en Mateo capítulo 16, la declaración en Cesarea. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús comenzó a hablar de su muerte y de que debía sufrir y llegar al cielo, ¿verdad? Pero estuvieron con Jesús y eso despertó un deseo de seguir a Cristo. Y sabemos que ese deseo fue ratificado con la venida del Espíritu Santo. Y sabemos lo que dice el libro de los Hechos. Y el caso que hemos estado estudiando en las células, Timoteo. Vamos a entrar un poquito en detalle en Timoteo. Antes de comenzar en su ministerio, las Escrituras muestran que Timoteo tenía una vida comprometida con Jesucristo y su evangelio desde sus inicios, desde su juventud. Sí, o sea, que en Timoteo había esa madera de líder. Había algo allí en Timoteo. Dice en Hechos 16, 1 al 2. Hechos 16, 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por tanto, vemos que Timoteo era un joven, pero era un joven del cual daban buen testimonio, que tenía algo, que él como tal servía al Señor. Su mamá y su abuela, pues, le habían enseñado, como dice en 2 de Timoteo 1:5, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. Por tanto, vemos que Timoteo, cuando todavía no había sido llamado, cuando todavía no sabía que él iba a estar en la obra de Dios, vemos que Timoteo tenía un amor por Dios, una fe no fingida. Tenía una esencia que es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Él lo tenía. Timoteo él tomó la decisión de exponerse a la mentoría de Pablo. Él fue parte del equipo misionero de Pablo. No solamente era reconocido cuando joven, sino que decide integrarse en el equipo misionero de Pablo. Nos dice en Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba por entero, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia para unirse a Pablo. En esta ocasión Pablo estaba en la ciudad de Atenas. En el 19:22 de los Hechos nos dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Sabemos que Timoteo no simplemente él tenía esto desde joven, sino también que él se integra. Él se integra al ministerio de Pablo y comienza a ver la mentoría de estar con Pablo, trabajando y participando y viendo todo esto. También Timoteo decidió actuar bajo el liderato y el manto de autoridad de su mentor. Esto le permitió adquirir experiencia. Primera de Corintios 4:7 dice,
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. No era que solamente él tenía ese deseo cuando joven, no era que solamente se había integrado y estaba participando del ministerio de Pablo y entendiendo y aprendiendo, sino que también ahora estaba siendo comisionado, estaba actuando y estaba haciendo obra que Pablo le había encomendado. Dice en 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Por consiguiente, vemos que en la vida de Timoteo siguió un proceso de crecimiento, En 1 de Tesalonicenses 3:2 nos dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y nos queda la epístola 1 y 2 de Timoteo, que tendríamos que leerla completa. Pero vemos que hay un progreso en Timoteo. Ese proceso de pasar el bastón comienza con un Timoteo que tenía un deseo, que tenía un deseo de agradar a Dios, de buscar a Dios, de servirle a Dios, de ser útil para la obra. El recomendado se integra al equipo de Pablo y luego ya en esta etapa Pablo le está comisionando a que haga cosas. ¿Ven? Pero, ¿qué sucede? En todo llamado y en todo comisionamiento, si la palabra está bien dicha, no sé, para responder al llamado de Dios, hay unas batallas internas. Hay batallas internas. Esto no es, pues mira, vas a ser ministro y te paraste y ya, y con toda autoridad, con todo poder, sin ningún tipo de temor. Hay unas batallas internas. Y tenemos que entender que esto es normal, que esto nos pasa a todos, que esto le ha pasado a todos. Primero, la primera batalla que tenemos que batallar en nuestro interior es el que no nos consideramos dignos ni a la altura del llamado. Siempre que Dios te llama, la primera reacción, si tú eres un cristiano que le teme y que amas a Dios, es el considerarte que no eres digno, que no estás a la altura de lo que pide o exige este llamado. Y es normal. Moisés en Éxodo 3:10-11 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? En Éxodo 4:10 nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no se consideraba digno ni a la altura del llamado que Dios le estaba haciendo. Y eso nos pasa a todos. Y pudiéramos hablar de Salomón, pudiéramos hablar de Gedeón, pero no quiero entrar en estos casos porque el tiempo apremia.
Lo otro que nos sucede y de las batallas internas es que surgen dudas con respecto a la veracidad del llamado. Surgen dudas. El término, ¿realmente esto es un llamado de Dios? ¿O esto es el producto de mi imaginación? O sea, esto es algo que, mira que nice, que sabe, como dicen por ahí, tripeando en capture, ¿verdad? Uno está, pues, tú sabes, ahí, y uno se imagina todas las cosas. Pues mira, eso viene. Surgen dudas. Surgen dudas. Y por estas dudas que son normales que surjan, es que Dios nos confirma. Si le pedimos, nos confirma los llamados y nos confirma el que debemos hacer algo en su obra. Primero, Gedeón está en el capítulo 6, versos 36 al 40. Lo voy a resumir, pero lo pueden leer. Pero Gedeón fue llamado por Dios para ir y batallar y vencer a los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Pero dice la escritura que Gedeón era un varón esforzado y valiente. Ese fue el testimonio que dio de él el ángel cuando lo llamó. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondiendo de los madianitas el trigo. Estaba trabajando, estaba haciendo. ¿Ok? Y vemos que Dios lo llama y él le cuestiona a Dios. Y después él le dice, pues mira Dios, si es verdad, pues yo voy a poner ahí aquí en la tierra, pues yo voy a poner un vellón de lo que se llama como un vellón de lana, como un pedazo de piel de lana. Y él decía, si esta noche el vellón aparece mojado con rocío, pero el resto del campo está seco, pues yo entiendo que tú me llamaste. Y así sucedió. Y le dice, Señor, no te enojes, pero ahora lo vamos a hacer de forma inversa. Yo lo voy a poner ahí. Si el vellón amanece seco y todo el campo lleno de rocío, pues una confirmación de que tú me llamaste. Y así sucedió. Por tanto, hay veces que Dios te va a confirmar de manera directa tu llamado, lo que Él está pidiendo de ti, lo que Él quiere, para que tú tomes un batón. Si tú te lo pides, Dios te puede confirmar. Y hay veces que las confirmaciones vienen por los líderes de la iglesia y por el Espíritu Santo. En Hechos 6, capítulo 3, verso 6, hablando sobre los diáconos, dice la Escritura, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. La Escritura nos muestra aquí que estos diáconos que fueron levantados, Dios se le apareció y le dijo, te quiero como diácono. Dice la Escritura que le encargaron unos hermanos que buscaran a 7 varones de testimonio íntegro, ¿verdad? Llenos del poder de Dios y de sabiduría, para encargarle el ministerio al diaconado. Y la iglesia seleccionó estos 7 hermanos que cumplían con esos requisitos.
Y los apóstoles le impusieron las manos. Y fueron nombrados como diáconos y ejercieron el diaconado en medio de la iglesia primitiva. En Hechos 13, versos 2 al 3 dice: ministrando esto al Señor y ayunando. Estamos hablando del liderato de la iglesia de Antioquía. Digo al Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo había llamado a Pablo y a Bernabé y se lo había revelado a ellos. Pero estando en el liderato de la iglesia, orando y ayunando, dice la Escritura que el Espíritu Santo le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Y ellos fueron, oraron, le impusieron las manos con señal de autoridad de Dios, y ahí surgió el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, como mencionamos al principio, tenía esa manera de ser líder. Había estado con Pablo, había sido comisionado por Pablo, pero aquí nos refleja la Escritura que Pablo le había impuesto las manos, comisionándolo para la misión y para el pastorado, que era la función que Timoteo tenía que hacer. Y eso lo estudiamos en la primera epístola de Timoteo. Por tanto, tenemos que Dios nos puede confirmar directamente, pero también Dios confirma por el liderato de la iglesia. Amén. Y la tercera cosa, que cuando nosotros, que surgen en nuestras vidas, que nos hacen internamente batallar en medio de ese llamado que Dios nos está llamando a hacer, es el temor. Es el temor. Y volvemos a decir, es algo natural, es algo normal, es algo normal. Tan normal es que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque mira, el temor es algo que viene a nuestras vidas. Primero nos preguntamos, ¿estaré yo a la altura? Después nos preguntamos, Señor, estos serán inventos míos. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos confirme. Pero luego tenemos que trabajar con el temor que surge. Este llamado. Y vemos en la Escritura muchísimos ejemplos. Isaías, cuando se presenta al Señor, que está, dice: yo vi al Señor, Él es santo y sublime, su falda llenaban el templo, y decía: ay de mí, que siendo hombre pecador he visto al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Temor, temor. Daniel, cuando se le apareció, dice que cayó como muerto sin fuerza. Que hay temor, y es natural, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso, que es el que nos está llamando. Estamos hablando de Jesucristo, el testigo fiel, por quien todas las cosas fueron hechas, que te está llamando y buscando comisionarte para su obra. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios. No proviene de ti. No es de ti, no es de mí, no es de nosotros. La competencia proviene de Dios. Dios es quien te hace competente. No eres tú. Siempre que pienses que eres tú y te confíes, el diablo está en la esquina esperándote con un bate, con un 38 para darte por el medio de las costillas y derribarte cuando creemos que es por nosotros. Y Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el temor está porque el temor es natural, es de nuestra naturaleza humana. Pero contra el temor está la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, hermanos, sabemos que en esta carrera donde Dios quiere pasarte el batón de los líderes que están por salir a los que están por entrar, vas a pasar por esas tres cosas. Vas a tener temor, vas a pensar que son cosas de tu imaginación y vas a pensar que no eres digno. Va a pasar. Y gloria a Dios que pasa. Gloria a Dios que pasa, porque eso significa que tienes que agarrarte de Dios y no confiar en ti mismo. Amén. Por tanto, la respuesta al llamado de Dios para la continuidad. Dios nos llama, nos muestra situaciones que nos impulsan a actuar, producen en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace. Él es quien te impulsa. Él es quien pone en ti ese deseo. Es Él. Él te dice, mira, está llegando tu tiempo. Mira, no sigas mirando para el lado. Es contigo. Es contigo que hablo. Es contigo. Tienes que recibir un batón. No te puedes quedar en oscuridad. Es tu momento de resplandecer. Es tu momento de brillar. Es tu momento de actuar. Y vas a tener muchos mentores que te van a ayudar en el proceso. Muchas personas que han pasado por eso y que te van a ayudar. Pero que ya no es su tiempo. Ya no es su tiempo. Vemos en la Escritura cómo subieron al monte un Aarón con un Eliezer, su hijo. Aarón como sumo sacerdote. Subieron al monte Ur, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba el monte. Pero en ese monte subieron tres personas. Subió Moisés, subió Aarón y subió Eliezer. ¿Ya? Y el hijo de Aarón, hasta ese momento era el hijo del sumo sacerdote. Pero allí Dios le dijo a Moisés, ok, van a subir, le vas a quitar las vestiduras de sumo sacerdote a Aarón y se las va a poner a su hijo Eliezer. Y del monte bajaron dos, Moisés y Eliezer, pero como sumo sacerdote, con la unción de Dios, con la autoridad de Dios, con el llamado de Dios haciéndose una realidad en su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mira, es un momento donde tú vas a estar andando y vas a estar ayudando, pero va a haber un momento en que ya
ese momento de ayuda va a pasar y Dios te va a comisionar a ti y Dios te va a pedir a ti que lo hagas. Josué estuvo con Moisés todo el tiempo, pero Moisés tenía que quedar sin entrar a la tierra prometida. Y Josué fue comisionado, fue llamado por Dios, porque él tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? Mira que te mando que seas valiente. No temas. ¿Por qué? Porque el temor está en el ser humano. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Wow. Lo mismo, el temor está, pero cuando Dios llama y Dios comisiona, Dios capacita y Dios da las herramientas necesarias para poder vencer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere levantar una nueva cepa de líderes que tomen el lugar, que tomen su lugar en el cuerpo de Cristo. Una nueva cepa de líderes que tengan las fuerzas, la visión y el entendimiento de estos nuevos tiempos en que vivimos. Esta generación tiene un gran reto frente a sí. ¿Asumimos el rol para el cual Dios nos ha estado preparando o seguimos esperando que alguien nos dé lo que necesitemos? Hay un reto de Dios. Miren, veamos nuestra iglesia. Miren los líderes que estamos en la iglesia. Yo creo que de los más jovencitos, pues soy yo, que tengo 56 ya. Pero Nelson ya está sobre los 60, Marco está sobre los 60, Arnaldo está llegando, pero todavía no llega, ¿verdad? Está por ahí todavía, pero es mayor que yo, ¿verdad? Luis Ortiz está en los 60. Personas que comenzamos esto, Renan ni digamos. Renan está en los 60 con canas. 60 con canas, Renan. No estoy diciendo que sea más viejo que nosotros. Pero miren, las personas que comenzamos en esta iglesia, prácticamente una generación que vamos ya, las fuerzas van decayendo. Y hace falta estos nuevos líderes. Hacen falta los Osvaldo de la vida, llenos de fuerza, los Wilber de la vida, los Vadillos de la vida, los jóvenes que están aquí, los Jesús, los Daisy, gente más joven, que tomen el batón, y sigan, porque acuérdense, los líderes somos temporeros, un periodo de tiempo, pero la iglesia es eterna. La iglesia del Señor es eterna. Y Él murió para presentarse a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, que no tenga de qué avergonzarse. Y para eso, dice la Escritura en Efesios, que Él constituyó a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros pastores, para presentarse a sí mismo esta iglesia de manera santa. Por tanto, tú eres parte de eso que dice la Escritura que Dios levantó para preparar su iglesia. Tú eres parte de ese liderato que Dios quiere entregarle el batón. Tú lo eres. Esta generación va a tener que batallar contra el posmodernismo y la apostasía en la iglesia. Eso es lo próximo que viene. Esta pandemia lo que ha traído es simplemente definir. Y sabemos, los entendidos en los tiempos, saben que el Espíritu Santo está mostrando que cuando esto se arregle, no va a ser lo mismo para la iglesia.
no va a ser la misma comodidad para la iglesia. Van a haber muchos retos y va a haber mucha persecución y va a haber muchos desafíos para servir a Cristo. Y esta generación a quien se le tiene que pasar el batón va a tener que luchar con eso. Esta nueva generación tendrá que decidir quién va a instruir a sus hijos. El Estado con la ideología de género y todas las cosas que están pasando, o ellos, o los cristianos, o cada padre con los principios de la palabra de Dios. Esta generación que está ahora va a tener que decidir eso. Esta nueva generación tendrá que decidir si vive una vida para tener una comodidad económica, trabajando y siendo profesionales únicamente, o si van a dedicarse al reino, van a trabajar en sus profesiones, pero a su vez trabajar en el reino. Miren, cada vez va a ser más difícil tener pastores a tiempo completo. Porque un pastor a tiempo completo requiere una iglesia que pueda aportar para poder sostenerlo. ¿Por qué? Tiene que comer, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que las iglesias siguen mermando. Y estamos viendo muchos pastores hoy en día que han tenido que ir a trabajar para poder tener su sustento. Y cuando estudiamos, cuando estamos en la etapa de la universidad, pues pensamos, yo quiero graduarme de una profesión, o yo quiero ser el mejor en esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Simplemente tener una seguridad económica y vivir bien, o hay una finalidad de sí, tener mi seguridad económica, poder vivir, pero también servirle a Dios en el reino de los cielos. O alguno simplemente decidir servirle a Cristo por encima de todas las cosas. Son decisiones a las cuales nos tenemos que enfrentar. Son decisiones a las que nos tenemos que enfrentar. Es bien probable que esta generación nueva, generación occidental, sea y tenga por primera vez que estar dispuesta a pagar el precio de la persecución y el perder lo que tendrá por mantenerse fiel a Jesucristo. Nosotros hemos vivido hasta ahora en un occidente donde el evangelio es bien visto, donde aquí no hay problema por servirle a Dios. En otros países del mundo, pues, no es así. Pero lo que nos está mostrando, lo que se está viendo es que esto va a venir para el occidente. Va a venir para nuestra sociedad. Que es probable que empecemos a tener persecución por seguir a Cristo y perdamos lo que tenemos. Por tanto, concluyo. ¿Qué haremos con los llamados de Dios para nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo en medio de la persecución? ¿Cuándo voy a cumplir el llamado de Dios para mi vida? ¿Estamos dispuestos a asumir el rol que nos corresponde en este tiempo? ¿O cuando los líderes actuales lleguen al punto de no poder ejercerlo? ¿O dejaremos y moriremos como iglesia? Porque no hay quien tome el batón. Piensa, analiza, medita, ora y toma tus decisiones. Porque como dice el Señor Jesús en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano,
Estamos en un tiempo donde Dios está llamando para pasar batón, para formar. Nosotros de manera intencionada, el liderato de esta iglesia, nos dimos la tarea de estudiar las epístolas pastorales. Porque queremos que cada uno de ustedes entienda que hay que pasar el batón. Ustedes son aquellos a que Dios quiere comisionarlos para hacer la obra en estos tiempos. Ustedes, cada uno de ustedes, los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos, Dios quiere pasarte el batón. Ahora, vas a batallar internamente con primeramente sentirte que no eres digno. Eso va a pasar en tu vida. Te vas a sentir que no eres digno. Vas a pensar que esto es simplemente producto de tu imaginación. Porque acuérdate que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura. Y vas a sentir temor por hacer y por aceptar los llamados de Dios y ponerte en la brecha. Pero el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Tienes duda? Clama a mí y yo te responderé. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y encomienda a Jehová. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú tienes, Dios te ha dado y Dios te quiere dar todo lo necesario para que tú puedas ser lo que Él quiere que tú seas. Simplemente está en decirle como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí. Y ese es el llamado que Dios te hace. ¿Estás tú dispuesto a meterte en este proceso de Dios, a descubrir sus propósitos, como dice el himno, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a tomar la milla extra? No tienes que ser solamente los jóvenes que están estudiando ahora mismo en la universidad. Sí, ellos son parte integral de todo esto y tienen que formarlo. Muchos de nosotros fuimos formados en esa etapa de nuestra vida. Pero tú también, que eres un adulto, tú también, que eres un joven adulto, Dios te llama al ministerio. Dios te dice que extiendas tu estaca, que extiendas tu morada. Porque tú eres el ejemplo de los jóvenes que están levantándose. Y los jóvenes son el ejemplo de los niños. Y no queremos llegar al punto de tener que decir como Pablo: ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Todavía nos queda un poquito. Pero el tiempo de que surjan nuevos líderes que entren en el proceso de mentoría, entren en el proceso de comisionamiento, de que se les dé para que hagan cosas, ha llegado. Tenemos que despertar, tenemos que salir y tenemos que hacernos disponibles para Dios. Amén. Yo quiero hacer una oración. Si tú entiendes que Dios te está llamando para el ministerio y que has pasado por este proceso, pero tienes un fuego ardiente como el profeta Jeremías, que sentía un fuego ardiente, trató de callar, pero no podía porque tenía un fuego que lo quemaba por dentro. Si tú entiendes que y has sido confrontado por Dios, pues yo quiero que
que ores en este momento. Y oremos. Y yo no voy a pedir que levantes tu mano, ni que vengas al frente, ni nada. Esta oración yo creo que es una oración entre tú y Dios. Que sea el principio de un proceso de reflexión. Y luego que tú ores a Dios, y ores en este día, y ores en tu casa, tú entonces te comuniques con nosotros, con los líderes. Si este llamado tú lo sientes, para comenzar en ese proceso. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres Dios. Gracias, mi Dios Padre, porque en este culto hemos celebrado, hemos establecido lo que es la verdadera Navidad, que es que tú nos fue dado niño, pero hijo, nos nació un niño, pero hijo nos fue dado. Y este hijo que eres tú, Señor, fuiste dado a los hombres para formar la iglesia, para formar una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia eterna, una iglesia que trascienda los tiempos, Padre. Y desde el libro de los Hechos hasta ahora, tu iglesia ha existido y existirán hasta el día que tú vengas a buscarla, Señor. Pero mi Dios, en todo este tiempo hay líderes. Los líderes no son eternos, mi Dios. Los líderes son temporales, son temporeros, prestados, Señor, aquí. Y es necesario que ocurra un paso de batón en el liderato para que otros hermanos puedan formarse, puedan ejercer la obra para la cual tú nos has comisionado, la obra para edificación de la iglesia. Yo te pido, mi Dios Padre, que todo hermano que ha estado expuesto a esta palabra, Señor, que pueda pensar, pueda hacer una introspección, pensar, meditar, orar y entender, mi Dios, si este es su tiempo. Y entender, mi Dios Padre, que tú llamas y tú confirmas de manera, mi Dios, directa, pero tú también confirmas a través de los líderes. Y tú pones, mi Dios, intenciones y deseos en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, mi Dios Padre, que tú, mi Dios, confirmes tus llamados, mi Dios, a cada uno de los hermanos que están aquí, mi Dios. Y que, mi Dios, puedan entender que nunca seremos dignos para esto. Puedan entender, mi Dios Padre, que siempre vamos a pensar y vamos a tener pensamientos de si esto es tuyo o simplemente es lo que nosotros pensamos, mi Dios. Y que siempre vamos a tener temor haciendo tu obra. Pero, mi Dios, que cada hermano pueda entender que tú dejaste tu Espíritu Santo en nuestra vida para poder tener poder, amor y dominio propio. Padre, que podamos confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en aquel por quien todo fue hecho, mi Dios. Y decidamos correr la carrera que tenemos por delante. Inquieta el corazón de cada hermano, Padre. Y los hermanos que tengan llamado, mi Dios Padre, inquiétalos durante toda la semana, mi Dios, para que puedan reaccionar, mi Dios, a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Quién vive? Pasó